Buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es Ricardo Vargas Becerra del grupo 5202 de la materia Programación Orientada a Objetos y hoy les daré un pequeño resumen sobre los temas vistos en clase. Bueno, empezaremos con las variables. En este caso existen varias, pero algunas son int, que es enteros, string, que es para texto, boolean, que es para verdadero y falso, entre otras. Bueno, en este caso, se ve que hay string, que es para texto, en este caso que dice nombre. También algunas otras es el switch, que nos sirve para diferentes tipos de casos, el if y el else. Algunos otros temas que fueron vistos en clase son los setters y getters. Bueno, en este caso un ejemplo es el getter para el nombre, que en este caso se obtendría para tener el valor del nombre, y el setter, que sería para modificar el nombre. Como aquí se puede ver, se necesita agregar el get, el nombre de la variable en el método, así como en el set igual. Bueno, ahora sí empezaré a explicarles el código que realicé que sirve para gestionar las calificaciones de un grupo de clase. Bueno, empecé dándole el nombre de la clase. En este caso le di el nombre de estudiante. Después creé variables privadas para guardar, en este caso fue string nombre, string ID y calificaciones. En este caso creé aquí el de estudiantes y le puse de arreglo el número 5. ¿Por qué el 5? Ya que en este se establecía que debían de ser de 5 materias. Luego es el public estudiante. Aquí guardé las variables string nombre y string ID, ya que este es un constructor. Después guardé el nombre, el ID y las calificaciones que les comenté aquí arriba. Ya aquí se asigna el nombre del objeto y aquí empieza el if. ¿Y qué hace este if? En este if se verifica que el arreglo esté recibiendo las 5 calificaciones. Si se tienen 5, se guardan. Y este else, que si no se cumple, se debe de crear un nuevo arreglo vacío para las 5 posiciones. Aquí se cierra el else y el método. Bueno, aquí puse un public double, calcular doble promedio. Y aquí le puse en el parámetro número de materias. Y ahí se calcula el número del estudiante. Le puse un double a la suma y el promedio. Después hice un ciclo for, que es el del número de materias y se va incrementando para recorrerlas. Así como se suman las calificaciones, se van sumando las calificaciones del arreglo. Se cierra y aquí se hace la operación para el promedio, que es la suma y se divide entre el número de materias para así obtener el promedio. Después se muestra la información y en este caso agregué un system.out para imprimir el nombre y el ID de la persona y así se puede observar desde el teclado. En este caso apliqué un system.out para las calificaciones. Después fue otro ciclo for que recorre el arreglo de las calificaciones. Después imprimí las materias y le agregué el i más 1. Esto que hace que se le va incrementando uno a uno el número de las calificaciones y se cierra. Después se imprime el promedio y, y se hace la del cálculo del promedio, así como el del estado. Y que el estado que hace te muestra si aprobó o reprobó. Y se cierra. Después hacemos un método que te diga si el estudiante aprobó o reprobó y cómo se obtiene. Necesitamos un if que calcule el promedio, que si las materias, que si es mayor o igual que 7, este es aprobado. Y en el else, si este es menor, si no se cumple esta condición, marcaría reprobado. Luego creamos un método static boolean, que este valida la calificación. Aquí dice que creamos un if que si la calificación es mayor o igual a 0 y la calificación es menor o igual a 10, que se obtiene que se regresa un true. Y si no, es un false. Esto que se obtiene, que dice que la calificación queda entre 0 o 10.
Aquí es un método que les comenté hace rato, que es el de setter y getter. Bueno, empezamos con el getter, que es lo que les decía, que es para obtener el nombre. Aquí fue el del nombre y el setter para modificarlo. Así como el del ID, que realizamos lo mismo, el get y el set. Así, y continuamos con el de las calificaciones, que así obtenemos las calificaciones deseadas. Y aquí en el set agregamos un if y un for. El if lo que hace es que verifica que el arreglo tenga las 5 posiciones. Y en el for las recorre. ¿Para qué las va recorriendo? Para ir verificando que esté una con una. Y con este discalificaciones lo que hace es que copia cada calificación al arreglo del objeto. Después continuamos con el set de las calificaciones. En este lo que hacemos es aplicar otro if que verifican que esté dentro del arreglo y las guarda en cada posición. Y con esto cerramos el if, el método y con esto la clase. Sobre este mismo proyecto se crea otra diferente clase. En este caso se llama grupo. Y en este que se llama grupo se creó esta clase para administrar varios estudiantes. Bueno, en este caso igual empezamos con un private para que el arreglo sea privado. Y este los va a almacenar los objetos del estudiante. Bueno, en este caso estudiantes. Así como aquí mismo dice la cantidad de estudiantes que habrá. En este caso puse el public grupo incapacidad, que es la capacidad máxima del grupo. Así después creamos un arreglo de estudiantes, que aquí está, así como que en el inicio pues es una cantidad de estudiantes igual a 0. ¿Por qué es esto? Porque al inicio no contamos con estudiantes. Y si no agregamos esto, el código puede tener ciertas fallas. Después le vamos a asignar cuántos es la capacidad máxima del grupo. En este caso nuestra capacidad la agregamos de 10. Bueno, en este caso creamos un método public boolean, que es para agregar los estudiantes al grupo. Creamos otro if que verifica que el grupo ya esté lleno y después el return false. Y si ya está lleno, pues ya no se pueden agregar y regresa en falso. Se cierra el if y luego es el estudiantes y guarda los estudiantes en la posición disponible. Y que es cantidad de estudiantes más, que aumenta el contador de estudiantes para que se tenga claro cuántos llevan. Después es un public estudiante buscar estudiantes. Aquí en el parámetro lleva un string ID, que es un método para buscar el estudiante por su ID. Creamos otro for, que igual recorre los estudiantes guardados para ver de cuál de todos es el que se está buscando. Con el if compara el ID del estudiante con el ID buscado. Es un ejemplo. Si el ID de un estudiante es 202510 y hay 3 estudiantes y hay primero 2025 8, 2025 10 y 2025 12, lo que hace esto es que los va recorriendo hasta que checa el primero y dice no es, va al siguiente. Checa ese y ya ve que es y lo recorre y ya es que queda ese. Aquí ya se cierra el for y el null es por si no encuentra ningún estudiante, regresa en null. Aquí creamos un public estudiante buscar estudiante. Este es un método sobrecargado para buscarlos. Bueno, aquí se están buscando por nombre, por eso puse el if y que sería por nombre. Aquí lo verifica que se va a querer buscar por nombre. Luego creamos otro método for, que es int igual a 0, int menor que cantidades de estudiantes y con incremento. Esto lo que hace es que recorre todos los estudiantes. Después creamos otro if que compara los nombres del estudiante y regresa, y si coincide, regresa este estudiante, parece ese return. Se cierran los ifs y el return null, que es otra vez por si no se encuentra, regresa null. Bueno, en este caso es un public void listar estudiantes. Esto nos sirve para mostrar la lista de todos los estudiantes que fueron agregados. Este for recorre lo mismo, todos los estudiantes guardados. Los estudiantes, mostrar información, llama el método de la información del estudiante. Y aquí imprimimos unas estrellitas, que es una línea separadora entre estudiantes para que no se vea todo saturado y se entienda mejor.
Luego agregamos un public double calcular promedio general. Esto nos calcula el promedio general de todo el grupo, que serían todos los estudiantes. Creamos un if para verificar si no hay estudiantes, por eso pusimos igual igual a 0. Luego es el return, porque si no hay el promedio es 0. Se cierra el if. Luego es un double, que es para las variables, se suman los promedios y se guarda el promedio general. En este caso se crea el de la suma, que es la suma del promedio de cada estudiante. Y luego se vuelve a hacer la operación que les comentaba hace rato, que sería la suma entre la cantidad de estudiantes que hay, así se obtiene el promedio general del grupo. Y es el mismo el retorno. Luego creo un public estudiante, obtener estudiantes con promedio mayor a. Bueno, este es un método que obtiene con estudiantes con promedio mayor a cierto valor. ¿Cuál es el cierto valor? El que ustedes quieran. Tú le agregas que sea mayor a 6 y si hay unos estudiantes que su promedio fue menor que ese, solo te empieza a mostrar los estudiantes con mayor a ese valor. ¿Esto para qué nos sirve? Por si queremos saber cuáles reprobaron o qué estudiantes salieron mayores de 7, mayores de 8 o con 5. Así vamos teniendo una mejor claridad. Creamos otro for que va recorriendo todos los estudiantes. Creamos un if que verifica si su promedio es mayor al indicado. Luego creamos el resultado con contador y para que este guarde el estudiante en el arreglo resultado. Aquí se pone el contador más que va aumentando el contador y se vuelve a cerrar. Luego continuamos con un public void incrementar calificación. Esto lo que hace es que aumenta la calificación de un estudiante. Bueno, primero creamos estudiante E que busca al estudiante usando su ID. Después continuamos con otro if que verifica que el estudiante exista. Después sigue un double que este obtiene el arreglo de las calificaciones del estudiante. Ocupamos un for que recorre igual todas sus calificaciones. Las calificaciones va sumando los puntos de cada calificación. ¿Cuáles puntos? Los que ustedes van a asignarle. Después es el if, que si la calificación supera el límite y se ajusta al máximo permitido. Y se cierran los ifs, los fors, el método y la clase. Bueno, y continuamos con esta clase, que es la principal. Con esta necesitamos primero importar el escáner. Y dirán, ¿para qué sirve el escáner? Bueno, como ya lo hemos visto en clases anteriores, el escáner nos sirve para poder leer lo que el usuario quiere desde teclado. Después continuamos como las demás. Public class principal, que es el nombre de la clase. Después creamos, en este caso, como es el principal, necesitamos que sea un método, la clase principal. Entonces necesitamos el método main. Después, después creamos el objeto scanner para que los pueda ir leyendo desde el teclado. Y creamos el objeto de grupo con la capacidad máxima de 5 estudiantes. Así como el int en la opción menú, que esta es la opción que va a guardar que todo lo que se elija del menú. Luego vamos a crear el do, que es para el menú. En este caso son las instrucciones del menú, ya sea como agregar el estudiante, como todo lo que les había comentado hace rato. Necesitamos un menú para que el usuario pueda ir escogiendo cada opción que quiera. En este caso es agregar nuevo estudiante, mostrar todos los estudiantes, buscar por ID para buscar la información, el promedio general, los estudiantes con promedio mayor a, que es lo que les comentaba hace rato, el modificar calificaciones de un estudiante, incrementar todas las calificaciones de un estudiante y salir. Y bueno, la más importante, elige una opción que es la que te va a permitir elegir la que tú quieras. Y bueno, luego es la manera que se lee del menú, que es opción menú igual a teclado.nextInt. ¿Y por qué nextInt? Porque como son números enteros los que estamos escogiendo para el menú, entonces es lo que se requiere. Como les comentaba al inicio, algunos temas de los que ya habíamos visto es el switch. ¿Y para qué nos sirve el switch en este caso? Bueno, en este caso nos sirve para ir teniendo varios casos y así vaya pasando para que como vamos a usar mucha información y no tenga que hacerlo de un if que vaya a recorrer, 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 ocupamos el switch, que en este caso tiene un break, que en el caso que detecte la opción, el caso que se requiera, toma ese caso, usa el break, se sale y acaba la clase.
Esto es útil para que no se esté sobrecargando y así tengamos una mayor eficiencia. En este caso empezamos con el caso 1, que es para agregar al estudiante. Primero ocupamos un teclado.nextLine, que este es para limpiar el salto de línea pendiente de teclado. Después ocupamos un system.out, que es para pedirle al usuario el nombre del estudiante. Necesitamos para guardar el nombre. Volvemos a ocupar un sout para ingresar su ID. Igual lo guarda. Luego creamos un objeto con el nombre y el ID. Ocupamos un ciclo for para pedir las 5 calificaciones del estudiante. Un double calificación, que es el que va guardando la calificación. El Docker se repite hasta que la calificación sea válida. Y otro system.out, que es ingresa calificación de la materia. Y si se dan cuenta, aquí es i más 1, que esto lo que va haciendo es que le va haciendo un incremento de materia. Para cuando escribas 1, va haciendo 1, materia 2, materia 3, materia 4, materia 5, hasta que se acaben las materias asignadas. Después necesitamos para guardar las calificaciones y el while, que verifica que esté entre 0 y 10. Bueno, aquí es el nombre que teníamos y guarda las calificaciones del arreglo. Se cierra el for y se crea otro if, que este if es para intentar agregar el estudiante al grupo. Y ya que si se cumple esto, te manda un mensaje que dice estudiante agregado correctamente. Pero en caso que no se cumpla esto, que es el else, te manda un mensaje que dice no hay espacio en el grupo. Eso significa que ya no puedes, que aunque ingreses más que quieras, ya no vas a poder seguir. Y como les comentaba, el break que termina este caso. Bueno, el caso 2, que sirve para mostrar a todos los estudiantes. Aquí usamos para llamar el método que muestra la información de todos los estudiantes y el mismo break para terminar el caso. Luego sería el caso 3, buscar estudiante por ID. Necesitas un system.out para que te arroje la instrucción de ingresar el ID a buscar, escribes el estudiante que buscas y esto te lo debe de arrojar. Aquí en todas se necesita que sería el string, bueno, en este caso porque era texto, este, y el asignado, que es para guardar, en este caso sería el del ID a guardar. Bueno, aquí usamos un estudiante encontrado, que es sería grupo, buscar estudiante, lo asigne para que busque el estudiante en el grupo, y después es el otro if, ya que si el estudiante existe, te muestra la información, pero en el caso que no, que ocupa un else, te arroja el mensaje que no existe el estudiante, ya que si escribes un ID que no es correcto, te arroja que no existe. Otro break. Vamos con el siguiente caso, que es el 4, que te muestra el promedio general que te di todo el grupo. Entonces lo que hace aquí es que calcula el promedio de todos los estudiantes que hemos puesto y con otro SOUT te arroja el mensaje, el promedio general del grupo es, y concatenamos el promedio, que así cuando concatenamos significa que le agregamos el nombre de la variable que queremos meter al texto. Esto lo que hace es que manda a llamar la variable que habíamos asignado hace rato y lo mete ahí y lo que hace es que te arroja el resultado que buscas. Otro break, el caso 5, te muestra a todos los estudiantes con el promedio mayor a cierto valor. Primero te pide el mensaje del usuario que ingreses el valor mínimo del promedio, que es lo que les decía, el que ustedes quieran. Lo que hace esta parte es que tú puedes asignar el valor mínimo que quieras. El, Ahí lo pide, aquí lo guarda cuando lo escribes y aquí obtiene, lo que hace aquí es que ya te da los estudiantes con mayor promedio. Bueno, aquí necesitamos un ciclo for que recorre el arreglo de los estudiantes encontrados. Luego necesitamos un if que verifica que el espacio no esté vacío, así como el que necesitamos que te muestra la información de cada estudiante. Necesitamos cerrar el if, cerramos el for y un break. Bueno, el caso 6, que nos sirve para modificar una calificación específica. En este caso necesitamos otro mensaje que te pide el ID del estudiante que se va a modificar. Ya en este caso guardamos el ID que se escribió. Empieza a buscar el estudiante que ingresamos.
ocupamos un if para ver si el estudiante existe, ocupamos otro system.out para mandar el mensaje, que pedir el número de materia que queremos editar. Aquí ya guarda la posición, verifica que esté entre el 1 y 5 porque en este caso estamos haciéndolo con 5 materias. Y con esto lo que hace es ajustar el índice porque los arreglos empiezan en 0. Necesitamos otro system.out que te da el mensaje ingresa a la nueva calificación, que es en la que vas a cambiar. Aquí guarda la calificación. Necesitamos otro if para verificar que la calificación sea válida. Y ya luego aquí se modifica y necesitamos nosotros saber qué se hizo. Entonces lo que hacemos es agregar otro system.out con el mensaje calificación modificada para saber que se logró este proceso y poderlo verificar más adelante. Pero en caso de que no se haya hecho, por eso metemos un else para que te diga calificación inválida y sepamos que esto no fue hecho. Se cierra el else. Y bueno, en este caso creamos otro else que te dice que en caso de que hayas puesto un número de materia inválido que, como les comenté, era del 1 al 5 y ponemos un número de materia 7, pues dice un número de materia inválido. O en otro caso, otro else, en caso que hayas puesto el ID del estudiante que no estaba, pues agregamos que no fue encontrado. Y necesitamos el break. Necesitamos un caso 7 para incrementar todas las calificaciones. En caso que se le suba tales puntos a todas, se usa este, que es más directo. Necesitamos igual bueno, en este caso creamos el teclado.nextLine porque de repente el buffer puede llegar a fallar, entonces lo que hace es que se limpia y ya podemos ahora sí ver el mensaje. Que es otro system.out que ingresa el ID del estudiante, se guarda el ID y te pregunta cuántos puntos se quieren agregar. Ya los escribes y esto lo que hace es que guarda los puntos. Bueno, aquí mandamos llamar al método que aumenta la calificación. Aquí es el mensaje de confirmación para ver qué se hace y el break. Y el caso 8. En caso que ya no, en caso que ya querramos cerrar el programa y estemos satisfechos, agregamos el 8, te arroja el mensaje que se está cerrando y, bueno, terminó el programa. Y necesitamos un default. El default se ocupa cada que acabamos los switch para que se sepa que se acabaron todos los casos. Y en este caso el default es que no se cumple y por eso agregamos que es el que no está en el menú y sería una opción inválida en caso que agreguemos un número que no esté en el menú. Bueno, acabamos con agregamos un while que es, y con el 8. ¿Y por qué con 8? Porque solo hay 8 opciones. Entonces ya lo agregamos, cerramos el main, porque esta fue la clase principal y cerramos la clase. Bueno, con esto concluirá el código y bueno, falta ver que sirva. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a correr. Como les comentaba hace rato, necesitamos un menú para ir poniendo cada opción que vayamos queriendo. Para empezar necesitamos agregar el nuevo estudiante, que es el 1. Entonces agregamos la opción 1. Damos Enter. Ingresa el nombre del estudiante, que es lo que les comentaba. En este caso usaré mi nombre. Ricardo. Ingresa su ID. Mi ID. La calificación de la materia 1. En este caso vamos a poner que tengo 8, 9, 7, 6, 10. Bueno, te vuelvo a arrojar el menú. Y como les comenté, dice estudiante agregado correctamente, así sabemos que fue hecho. Vamos a agregar más estudiantes para tenerlos. Volvemos a agregar la opción 1. Ingresamos el nombre de estudiante, vamos a ponerle Juan. ID, vamos a ponerle 20, 25. Vamos a ponerle 11. Vamos a ponerle 6, 7, 10. Y vamos a crear un tercero.
Vamos a poner que él reprobó. Y como les comentaba, así como en los anteriores, estudiante agregado correctamente, estudiante agregado correctamente. Bueno, ahora lo que queremos hacer es mostrar todos los estudiantes, así es que agregaremos la opción 2. Subimos y empezamos como yo empecé conmigo, es mi nombre, mis calificaciones y el promedio general, que es la fórmula que les había comentado hace rato, y el estado dice que estoy aprobado, porque fue de 8. El de Juan, que también sacó 8, igual aprobado. Y como les comenté, el último, que lo iba a ser reprobado, igual sumó sus calificaciones y le dio un promedio bajo. Bueno, ahora vamos a buscar por ID para mostrar información en caso que no sepamos el nombre y solo sus matrículas. Vamos a agregar la opción 3 y vamos a poner que dijimos que 202511 era el segundo. Vamos a ver si es cierto. 202511. Y justo, marca. Y la idea buscar que fue el de Juan, 202511, y te muestra sus calificaciones y su promedio. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar el promedio general, que es de todos los estudiantes, a ver cómo está el grupo. Es la opción 4. Bueno, en esto nos dice que el promedio general del grupo es 7.33, ya que bajó por el reprobado. Ahora necesitamos modificar, bueno, estudiante promedio con mayor A, que es lo que les comentaba para saber, en este caso, por qué alumno es que estamos saliendo bajo o quiénes son los altos. Vamos a agregarle estudiantes con promedio mayor A, que es la opción 5, y vamos a agregarle promedio de 7. Como ven, salí primero, bueno, Ricardo, que fue el alto, y después Juan. Y como pueden ver, no salió el último. ¿Por qué? Porque le puse mayor de 7 y su promedio fue de 6. Entonces ya sabemos que ellos tienen una calificación aprobatoria y el otro no se cumplió. Y esto lo que hace es que nos resulta más fácil cuando son muchísimos estudiantes y no podemos ponernos a buscar uno por uno, pero queremos saber el índice de quiénes son los que están saliendo más bajos o altos. Y si hay un error y queremos modificar las calificaciones, agregamos la opción 6. Ingresa el ID del estudiante, en este caso vamos a poner el del bajo, que es 202512. De la materia 1 a la 5, ¿cuál queremos cambiar? Vamos a cambiar la 4. Ingresa la nueva calificación, vamos a ponerle 10 para que se vea el cambio luego. Y aquí dice, calificación modificada. ¿Y ahora cómo vamos a saber que se modificó? Bueno, entonces o podemos checarlo o por ID o mostrar todos los estudiantes. En este caso, vamos a hacerlo con mostrar todos los estudiantes. En este caso lo que podemos ver es que volvimos a salir todos los estudiantes y como cambiamos 20, 25, 12, que fue la de Tadeo, el más bajo, modificamos materia 4 a 10 y aquí se puede observar que se cambió a 10. Entonces, pues esto dice que sí sirve. Y incrementar todas las calificaciones de un estudiante, agregamos la opción 7. Dice, ingrese el ID del estudiante, vamos a volver a hacerlo con el más bajo. ¿Cuántos puntos quieres aumentar? Vamos a aumentarle un punto a todo, 2 puntos a todo. Aquí lo que te dice calificaciones incrementadas, entonces se hizo y tenemos que volver a checarlo del estudiante. Ahora ya lo hicimos con la pasada, ahora vamos a hacerlo por ID. Y lo que podemos ver es que todas sus materias subieron 2 puntos. Si se acuerdan, hace rato él era de los más bajos y como se lo aumentó 2 puntos, su promedio subió 8,4. Entonces esto se aumentó en todas las
Y ya que vemos que todo funciona y todo está bien, pues ya lo que podemos hacer es salir del menú. Entonces ingresamos la opción 8 y te muestra cerrando el sistema y se acaba todo. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya quedado claro y que hayan visto el buen funcionamiento del programa.